Vamos a continuar nosotros con nuestra lección de Un pacto con mis ojos, con el propósito de crear familias tecnológicamente sabias que sean guardadas de los peligros de la tecnología. Dijimos que el asunto con esto de guardar a la familia de la tecnología no consiste en erradicar completamente la tecnología, sino que en crear acuerdos que nos ayuden a poner a la tecnología en su lugar. Hemos enumerado una lista de 10 acuerdos y actualmente vamos por el acuerdo número 9, que tiene que ver con aprender a cantar juntos en vez de dejar que la música grabada y amplificada domine nuestras vidas y alabanzas. Usted se puede preguntar, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con todo el asunto de la tecnología? Y ya vamos a ver cómo la tecnología ha desplazado esta, eh, esta habilidad innata al ser humano que en generaciones anteriores era muy importante. Así que vamos a ver por qué cantar de la manera en cómo nosotros cantamos aquí en la iglesia es importante para todas las áreas de la vida y no solamente para la iglesia. Así que miremos primeramente el lugar preponderante que tiene el canto en la escritura, lo que la escritura nos dice acerca del canto y por qué es importante. Primeramente, el Salmo 47:1 nos dice: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. O sea, hay una acción de aclamar a Dios con su voz, ¿verdad? Eso implica accionar la voz para extender alabanzas a Dios. No es una adoración silente, no es una adoración mental, sino que es una adoración que demanda de nosotros un esfuerzo y un sacrificio. Luego tenemos el Salmo 95:2. Dice: lleguemos ante su presencia con alabanza. La razón por la que nosotros nos reunimos en la iglesia es para alabar al Señor. No es para ser entretenidos, no es para danzar, no es para hacer ninguna otra actividad que dé gozo y que dé placer a nuestra carne, más que para ofrecerle a Dios sacrificios de alabanza. Esa es la razón por la que nos reunimos y la manera en la cual llegamos ante la presencia de Dios es dándole alabanza. Por esa razón, cuando comenzamos cualquier actividad al margen de la iglesia, comenzamos con una oración, porque lo que queremos hacer con todo lo que hacemos dentro de la iglesia local es darle la alabanza a Dios. Y en ese marco de acciones, dice el Salmo: aclamémosle con cánticos. Esa palabra aclamémosle significa elevar la voz, significa emitir un sonido a través de nuestra boca. No es, nuevamente, una adoración silente, no es una adoración mental. Y notemos, por favor, que en esta acción de alabanza aún no se menciona música. Aún no se menciona música. Nos está hablando de extender esta alabanza y esta oración por medio de nuestra boca. Luego, Mateo 26:30 dice, hablando de Jesús y sus discípulos cuando se reunieron en el aposento alto para celebrar la cena del Señor, la noche en que Cristo instituyó la cena del Señor, dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces, los discípulos, cuando se reunían a participar de la cena, cantaban un himno. El gran asunto acá con la alabanza moderna es que llena los espacios que la escritura deja en blanco. Porque acá, en Mateo 26:30, no nos habla absolutamente
de ningún tipo de música. Los discípulos cantaron con sus voces un himno. Ahí no hay música. No dice que alguien llevó un arpa y comenzaron a cantar. Alguien llevó una flauta y comenzó comenzó a acompañar al resto de los presentes cantando. O sea, todos cantaron con sus voces. ¿Verdad? Si aquí no aparece música, no podemos nosotros deducir que en la reunión del Señor con sus discípulos había música. Hechos 16:25 dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Muchas iglesias evangélicas y principalmente pentecostales piensan que era una fiesta de júbilo lo que tenían Pablo y Silas ahí, ¿verdad? Y se lo imaginan cantando y danzando toda la noche, ¿verdad? Y diciendo, libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Y esa es la escena que le proyectan a uno. Sin embargo, tenemos que entender el contexto. Estaban presos, estaban en una prisión. Ahí no habían instrumentos musicales. Ahí no había un ambiente de júbilo. Era más bien un ambiente de angustia, porque ellos sabían que al ser presos del Imperio Romano, corrían peligro de muerte. Tenían el riesgo de ser ejecutados. Por lo tanto, el himno que cantaron no era necesariamente un himno de alegría, sino un himno que traía consuelo a sus corazones angustiados. Entonces, el gran problema con la iglesia evangélica ahora es que llena esos vacíos que existen en la Escritura con asuntos de su propia imaginación. Cuando el segundo mandamiento nos llama a nosotros a no usar nuestra imaginación para alabar a Dios. Sin embargo, con estos versículos que nosotros estamos viendo acá, vemos que el canto tiene un lugar preponderante en la vida del creyente. Y hablamos solamente de canto, no hablamos de música. Porque la música es buena mientras acompaña el canto, pero el canto es lo que se lleva el lugar preponderante. Apocalipsis 14:3 dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el canto sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Al final de los días, en esa reunión que Dios hace de sus escogidos, esos escogidos se presentan delante del trono y lo que hacen es pronunciar un cántico nuevo que es propio de los redimidos. Los ángeles no pueden cantar este canto porque no saben lo que es ser redimido. Este canto es únicamente para nosotros los que somos parte de su pueblo. Y dice que en aquel día toda esa multitud de gente de toda lengua, tribu y nación que Dios escogió de todo el mundo, esta gente se va a unir en un solo canto delante del trono. De nuevo, le pregunto a usted, ¿a dónde está la música en ese pasaje? No hay música, solo habla de canto. Entonces, sin duda, el canto es esencial en la vida del creyente. El canto es esencial en la acción de alabanza que nosotros hacemos a Dios. Y por supuesto, la música es importante y la música puede acompañar al canto. Pero hoy por hoy, la música es más importante que el canto congregacional. Cuando usted va a cualquier iglesia, lo que más escucha es la música, el sonido, los acordes y todo el acompañamiento, y las voces quedan relegadas a un segundo plano. Se escucha más la música y la voz de los cantantes que la voz del pueblo, cuando lo que debería de prevalecer es la voz del pueblo, porque esa es la alabanza que Dios espera recibir de su pueblo. Dios murió por las personas, Cristo murió por las personas. El canto de los redimidos es un canto de personas que han sido lavadas por la sangre del Cordero.
Cristo murió por las personas, no murió por los instrumentos. Los instrumentos no pueden emitir el canto de los redimidos. Por tanto, mis hermanos, necesitamos retomar el canto como parte esencial de nuestras acciones de adoración y de alabanza hacia Dios. Entonces, vimos el papel preponderante o el papel protagónico del canto en la vida de los creyentes. Ahora, miremoslo en el contexto de la familia, el papel que el canto juega en la vida familiar. Y vemos nosotros en Éxodo 15:1 que el pueblo de Israel utilizaba el canto como un medio de instrucción a sus hijos y a sus familias acerca de la doctrina de Dios. El canto era un instrumento que se utilizaba para enseñarle a los hijos la doctrina de Dios, el conocimiento de Dios. Éxodo 15:1 dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. El canto era una parte esencial de la formación en el hogar del antiguo Israel. Luego el Salmo 42:8 nos dice: de día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. Obviamente, cuando está hablando que el cántico estará con él en la noche, está hablando del ambiente y del contexto de su vida privada en su hogar fuera del culto público. El canto entonces tiene un efecto o tiene un propósito consolador, aliviador para hacer la vida del cristiano más confortable en su espacio privado, en su espacio personal, en el espacio del hogar. Nos ayuda a consolarnos de angustias, nos ayuda a confortarnos cuando estamos ansiosos y nos ayuda a edificar nuestro hogar sobre la roca y la fortaleza que es Cristo. Isaías 5:1 dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Aquí vemos el canto en el contexto de un matrimonio. Cuando se habla acerca de la viña, es generalmente una referencia o una imagen acerca del matrimonio. El hombre que tiene una viña la cuida, la cerca, la fertiliza. Ese es el mismo cuidado que ese hombre tiene que tener con respecto a su esposa, con respecto al matrimonio. Cuidarla, defenderla, protegerla, nutrirla, asegurar que crezca saludable. Entonces esto nos habla de cómo el canto está presente aún en medio del matrimonio. Y la parábola más hermosa de la vida matrimonial que encontramos en Cantar de los Cantares. Todo el Cantar de los Cantares es un canto de el amado a la amada, de la amada al amado, en el que vemos que ese canto también juega un papel importante, un papel protagónico en el contexto del matrimonio. Lo que yo quiero que mire con todo esto es que el canto es muy importante. El canto aparece en la Escritura desde Génesis hasta el Apocalipsis y forma un elemento, constituye y representa un elemento fundamental, un elemento esencial de alabanza y de adoración a Dios. Los ángeles en el cielo, la manera en la que adoran, la manera en la que alaban, es cantando a Jehová: santo, santo, santo. Entonces, si el canto es tan importante en el cielo, también el canto es importante en la tierra. Lo hemos visto en el contexto de la vida cristiana, lo vemos en el contexto de la familia y del matrimonio, y ahora miremoslo en el contexto de la iglesia. El canto en el culto cristiano.
Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros, enseñándonos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. De nuevo, aquí no nos habla absolutamente nada de música. No vemos música acá. Nos dice cantando en vuestros corazones. Si la palabra de Dios mora en abundancia en nuestros corazones, nosotros nos vamos a enseñar y a exhortar unos a otros con toda sabiduría. ¿Mediante qué? La predicación, la enseñanza de la doctrina. No dice cantando, cantando. El poder cantar, mis hermanos, es el resultado de un corazón jubiloso que está lleno con la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, esa palabra hace que se desborde de nuestros labios la alabanza y la adoración a Dios a través del canto. Cuando nosotros cantamos, no solamente cantamos para nosotros, para sentirnos bien y para sentirnos felices. Porque la letra de lo que nosotros cantamos entrona a Dios, alaba a Dios, le declara al mundo la verdad acerca de Dios, la verdad acerca de nosotros, la verdad acerca de su palabra. Entonces no solamente adora a Dios, sino que le testifica al mundo y nos exhorta y nos enseña a cada uno de nosotros de lo que estamos presentes acerca de la doctrina de Dios. Hay gran sabiduría y gran enseñanza en los cantos. Entonces, no debemos pretender, hermanos, como en muchas iglesias evangélicas, es que yo vengo aquí a recibir y me voy a olvidar y yo solamente quiero ser ministrado y me voy a derramar y me voy a quebrantar. Y está bien, pero haga eso en su casa. Cuando viene acá a la iglesia, venimos todos a cantar juntos de manera audible, de manera sacrificial, porque estamos de acuerdo de que no es fácil esforzarse en cantar. Más si uno tiene una voz pateada. Es difícil. Pero tenemos que estar conscientes que no venimos a hacerlo por nosotros. No venimos para hacernos sentir bien a nosotros. Venimos para darle gloria a Dios. Ese es nuestro sacrificio de alabanza. Ese es el holocausto que nosotros traemos. Y por lo tanto, ningún sacrificio es fácil. Si fuera fácil, no sería sacrificio. Es difícil, tenemos que esforzarnos, pero tenemos que saber que hay un propósito detrás del canto. Alabar a Dios, testificar al mundo y exhortar y enseñar a nuestros hermanos. Con las cosas que nosotros estamos cantando, nosotros estamos instruyéndonos nosotros mismos y estamos instruyendo a las personas que están aquí cantando con nosotros. Estamos instruyendo a nuestros hijos en las verdades torales de la palabra de Dios. Cuando decimos, ¿quién formó las olas al hablar? Dios. Le estamos hablando las verdades acerca de la creación. Y ellos aprenden y entienden por medio de ese canto. Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y de nuevo, está hablando acerca de la asamblea. Cuando nos reunimos nosotros a adorar a Dios como iglesia en el culto al Señor, cantamos, alabamos y hablamos, nos exhortamos con toda sabiduría y enseñamos a través de nuestros cantos. Y una vez más, aquí no hay música. No nos hablan estos pasajes acerca de música. Obviamente la música ofrece un acompañamiento muy importante para que podamos entonar. Pero cuando habla acerca de cantar y acerca de alabar a Dios, la música es secundaria. Lo principal es que nosotros cantemos, que nosotros hagamos el esfuerzo consciente y sacrificial de emitir el sonido con nuestra boca,
que no seamos espectadores, sino que seamos participantes de esta alabanza. Que abramos nuestra boca y que de nuestra boca salga el sonido de adoración que le traemos como sacrificio y como ofrenda a Dios a través de nuestros cuerpos. Entonces, ya vimos el contexto del canto en la vida cristiana, en la familia y en el culto. Y podemos concluir que el canto es importante. El canto tiene un papel importantísimo en la vida cristiana, en la familia y en la iglesia. ¿Pero por qué es importante? Por 3 razones específicas. En primer lugar, porque el canto es el camino a la verdadera sabiduría. Si lo que estamos cantando acá, hermanos, es la palabra de Dios, y más vale que nuestros cantos estén llenos de la palabra de Dios, porque si no, no nos diferenciamos en nada con un concierto mundano. No nos diferenciamos en nada con lo que hace el mundo y con lo que hacen las demás instituciones del mundo. Pero si lo que nosotros estamos cantando es la palabra de Dios, entonces el canto es el camino hacia la verdadera sabiduría. Como dice Colosenses y Efesios, cuando cantamos, enseñamos, exhortamos y hablamos con cantos, con salmos y con himnos y edificamos a la iglesia. Entonces hay sabiduría en cantar. Por lo tanto, nosotros como cristianos tenemos que hacer el esfuerzo consciente y sacrificial de cantar cuando venimos a la iglesia. El Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios, no hay Dios. Y cuando leemos esto nos damos cuenta que el ser humano es incapaz de vivir sin ningún tipo de Dios o algún tipo de realidad última. El hombre del mundo le gusta negar la existencia de Dios. No, Dios no existe, si Dios existiera no me hubiera pasado esto, no hubiera tanto mal, no hubiera esto y el otro. Pero fuimos creados para adorar. La manera en la que estamos cableados nosotros es para adorar. El asunto es que cuando nosotros somos ignorantes de Dios, adoramos cualquier cosa. Y eso es lo que pasa con el hombre en el mundo. Ignorante de Dios, dice Dios no existe, pero él ha reemplazado a Dios con su propio Dios. ¿Cuál es el Dios de los hombres? Ahí los mira usted con el Barcelona, con el Real Madrid, con el Olimpia, que el Motagua, que este y el otro, los jóvenes que con Bad Bunny, que con este y con aquel, siempre tienen algo que adoran. No, pero es que no lo adoramos, eso es diferente. Sí lo adoran. Si ya se pone una camiseta, si tiene que ir, si tiene que gastar, si tiene que hacer muchas cosas, eso es la misma acción de adoración. Entonces, aunque diga que no hay Dios, siempre convierte otra cosa en su Dios. Y a menudo, él mismo es su Dios. Sin embargo, esto conduce a una visión del mundo que es superficial y peligrosa, porque lo aparta del Dios verdadero, del camino de la verdad, del camino de la sabiduría, y lo lleva por el camino de la perversión, por el camino de la destrucción. Entonces, lo opuesto a eso es la alabanza al Dios verdadero. La alabanza nos lleva a la verdad real acerca del mundo, su intención original, su verdadero significado y nuestra responsabilidad con respecto a él. No se trata solo de conocer la verdad, sino de responder con todo nuestro ser ante ella y ante aquel que es la fuente de verdad. Cuando nosotros cantamos, no solamente cantamos por cantar, somos conocedores de la verdad y entonces la manera en la que reaccionamos a esa verdad es cantando, es dando todo de nosotros por esa verdad, es permitiendo que esa verdad cambie nuestra vida. Porque si lo que hacemos es solamente creer la verdad, sí, yo estoy convencido. Conozco un montón de personas que dicen, no, yo sé que el cristianismo es el camino verdadero, yo me considero cristiano, Jesús es Dios, Jehová es el Dios verdadero y todo lo demás. Pero ¿y qué?
¿Cómo afecta esa verdad tu vida? Si te quedas echadote en tu cama el domingo, si no haces otra cosa más que perseguir tus propios ídolos, estás convencido de esa verdad, pero no has sido cambiado por ella. Todo aquel que ha conocido la verdad y ha sido cambiado por ella va a ser movido a reaccionar directamente acerca de esa verdad. ¿Y cómo reacciona el creyente ante esa verdad? Rindiéndole adoración a su Dios. Entonces, el canto en medio de la alabanza es el camino hacia la verdadera sabiduría de Dios. Si queremos ser sabios, tenemos que aprender a alabar a Dios. Tenemos que venir y cantar. La segunda razón por la que el canto es importante es porque es el camino hacia el coraje verdadero. Es el camino hacia el coraje verdadero. La alabanza es una forma de entrenamiento que se practica semana tras semana. Es el ejercicio de nuestro corazón, mente, alma y fuerza en la dirección de dar gloria a Dios. Cuando nosotros venimos aquí semana tras semana y cantamos, estamos esforzándonos, estamos haciendo un esfuerzo consciente de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestras fuerzas para darle la gloria a Dios. Nos estamos esforzando por hacer eso. Los cristianos creemos que Dios verdaderamente responde y se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando nosotros nos reunimos a adorarle, mis hermanos, Él viene y mora con nosotros. Eso nos dice el Salmo 22:3. Dios mora en medio de la alabanza de su pueblo. Sofonías 3:17 dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Por consiguiente, la alabanza nos convierte en personas que pueden hacer cosas que jamás tendrían el coraje de hacer solos. La alabanza permite que usted tenga el coraje para hacer cosas que usted no podría hacer solo. Bueno, pero ¿y qué cosas puedo hacer solo? Que la alabanza, solamente con la alabanza puedo hacer. Cosas como sacrificarse por sus hermanos, sacrificarse por Dios, sacrificar a su domingo, sacrificar su familia, sacrificar sus habilidades o sus actividades, recreativas. Amar a sus hermanos, arrepentirse, perdonar, tener esperanza. Esas cosas no se dan en el ambiente del mundo. ¿O me va a decir usted que alguien que amaneció de goma el domingo y que anda buscando por ahí su sopa refaccionaria para quitarse la goma, está pensando en la esperanza del mundo futuro, en el perdón de los pecados, en el arrepentimiento de obras muertas, en amar a los hermanos, en sacrificarse de una vida vana y vacía? Nadie está pensando en eso, sino que están pensando cómo seguir su camino de corrupción y de maldad. Entonces, si no fuera por la alabanza, no pensaríamos en estas cosas, no haríamos estas cosas. Sí, entonces la alabanza es el camino hacia el coraje verdadero. Y en tercer lugar, la alabanza nos recuerda lo que es la vida verdadera, la vida apartada de todas las ilusiones pasajeras del mundo y de todas las vanidades. La alabanza nos llama a salir de nuestros pequeños placeres en un mundo que aboga por lo fácil y omnipresente para experimentar la carga y el gozo verdaderos que suponen ser la imagen de Dios en un mundo donde nada es fácil, donde todo está quebrantado y aún así la redención es posible. La alabanza nos recuerda esto. Y en los momentos de verdadera belleza y tragedia, solamente el canto, mis hermanos, que fluye desde el corazón del evangelio, puede contenernos y hacernos recurrir al contentamiento cristiano
o puede confortarnos en medio de la pérdida más profunda y más afectiva. El canto tiene ese poder. Ya sea que usted está experimentando una máxima culminación, un máximo logro, un máximo éxito o una máxima tristeza y angustia. El canto dirige nuestra vida hacia el contentamiento en Dios, hacia el consuelo en Dios, hacia la fortaleza en Dios. Y nos ayuda al mismo tiempo a ensayar para el final de la historia, cuando todas las palabras serán canción y todo el universo será lleno de la alabanza de los redimidos. Sin duda el canto es importante y el canto ha sido una parte fundamental en la vida de las sociedades. Si nosotros vemos para atrás, los hombres desde tiempos antiguos desarrollaban cantos. En la época medieval tenemos grandes cantos de victoria y que contaban las hazañas de grandes héroes. El canto era la manera en cómo se transmitía el conocimiento popular. Tan temprano en la iglesia vemos nosotros que la manera en cómo los apóstoles promovían y enseñaban la doctrina eran a través de cantos que aparecen en la Escritura. ¿Se acuerda, por ejemplo, el misterio de la piedad en Timoteo? El canto es una parte fundamental. Y tristemente, hermanos, es algo que se ha perdido. Y aquí vamos aterrizando en por qué el canto es importante y por qué hablamos del canto si estamos hablando de la tecnología. ¿Qué relación tienen todas estas cosas? Haciendo una reminiscencia acerca del canto, es decir, recordando atrás algunas generaciones y la existencia de esta acción, nos vamos a dar cuenta de que antes la gente cantaba. Antes la gente cantaba. Y en algún momento de la historia dejamos de cantar. Yo le voy a decir cuándo. Pero yo no sé si usted en la iglesia donde estudió, los que ya pintamos canas, antes había un acto cívico todos los lunes donde se cantaba el himno nacional. No sé si ahora se hace, pero yo me acuerdo que antes religiosamente lo sacaban a uno al sol, hacer fila, tomar distancia con las manos, ponerse firme y luego cantar el himno nacional. Yo hice mi preescolar en una escuela pública y siempre, todos los lunes, había un acto cívico donde se cantaba, podríamos decir, religiosamente el himno nacional. Y en cualquier actividad pública, en cualquier acto cívico, se cantaba el himno nacional. Era la final de la liga, se cantaba el himno nacional. Era una cuadrangular, se cantaba el himno nacional. Habían campeonatos intramuros en la escuela, se cantaba el himno nacional. ¿Sí o no? O solo a mí me pasaba. Todas las escuelas era igual. La gente antes cantaba el himno nacional y todos nos poníamos de pie con la mano en el pecho y a cantar el himno nacional, ¿verdad? Y aunque algunos cantaban y se venden frijoles parados, pero cantábamos. Y hay del que no cantara, ¿verdad? El que no cantara le bajaban puntos y andaban las maestras viendo a ver si estaba cantando o no estaba cantando y lo dejaban sin recreo si no cantaba, ¿sí o no? También había una oración matutina en los salones de clase, ¿verdad? Y esto le estoy hablando desde el punto de vista de la escuela pública. Yo me acuerdo que la maestra, antes de empezar la clase, hacía una oración y cantábamos. Cantábamos aquella canción que dice, demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. ¿Sí la cantaba usted esa? Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Cantábamos y todos los niños a pulmón abierto, ¿verdad? Gritando y cantando esa canción.
La gente cantaba. ¿Se da cuenta? Y en algún momento dejamos de cantar. Yo estudié en una escuela religiosa y todos los días teníamos una oración matutina y ya más adelante estudié en una escuela religiosa y todos los días comenzaban con una oración matutina en la que habían también cantos en el que participábamos todos. También cuando habían reuniones familiares, se ponía a cantar uno alrededor de la mesa, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque no teníamos tanto acceso y tanta facilidad a la tecnología. No es como ahora que usted puede sincronizar el Bluetooth y poner el parlante y ya tiene música de ambiente para toda la familia. Si antes queríamos música, teníamos que cantarla. Ya en los 80s que empezaron a salir la grabadora, ¿verdad? Y los reproductores y todo lo demás, y que uno podía grabar de la radio las canciones, entonces ya las podía poner. Pero antes de eso, ¿qué hacían? La gente cantaba. Poner música en aquel tiempo era otro concepto. Involucraba el canto y si quería instrumento musical era mucho más difícil. Las abuelas cuentan que si querían música tenían que echarle 5 centavos a la vitrola o a la pianola o cualquier cosa había ahí, ¿verdad? A la rocola, pero era difícil. En la mayoría de las reuniones, si quería escuchar Sigo siendo el rey, tenía que cantarla. No podía ponerla en su dispositivo móvil. Entonces la gente estaba forzada a cantar. Poner música implicaba que alguien ejecutara un instrumento. Siempre teníamos algún tío que llevaba la guitarra, ¿verdad? Y se ponía a cantar las de Leo Dan o cualquier otro artista. Pero eso teníamos que hacer para escuchar música. La ausencia de tecnología nos hacía utilizar nuestras voces. Habían cantos en festividades especiales, las posadas, las pastorelas, ¿verdad? Para el tiempo de Semana Santa que hacían la procesión, los vecinos iban cantando todas las canciones alusivas de la Semana Santa y todo lo demás. Habían villancicos en Navidad, pero la gente cantaba. El canto en las iglesias era muy importante también. La gente se sabía los cantos y cantaban. No era una cuestión de que, voy a ir a escuchar al grupo cantar. La gente estaba involucrada activamente en cantar. Entonces, ¿qué fue lo que causó esta desaparición del canto? ¿Por qué dejamos de cantar? La principal causa de la desaparición del canto comunitario en la vida pública y en nuestras iglesias yace en uno de los cambios más profundos de la historia de la humanidad. La maravillosa magia de la tecnología omnipresente. Ahora, ¿quién no tiene un dispositivo móvil que se puede sincronizar a un parlante y poner con 3 toques en la pantalla, poner todo un concierto de música? Y entonces esto hace que la música grabada esté en todas partes. ¿Para qué molestarnos si podemos buscar en Spotify la canción que queremos cantar? Un par de segundos y ya está. Nadie se toma la molestia de recordarse la letra. ¿Se acuerda? Allá en los 80, si queríamos acordarnos de una canción, teníamos que pegar el oído a la radio, esperar que la pusieran y de ahí copiarla a la carrera, ¿verdad? Y los que tenían grabadora podían grabarle en un cassette y después estar poniendo play, stop, hasta que lograra copiar la canción. Ya cuando la copiaba, la leía y la cantaba en su corazón y así, en su mente, perdón, y así se la aprendía. ¿Y ahora para qué? Si voy a Google, me tira la letra. Si voy a YouTube, me tira la canción. Entonces, no hay necesidad de hacer un esfuerzo. Con unos pocos movimientos de nuestros índices podemos tener acceso a un sinfín de canciones disponibles en Internet y reproducirlas mediante altavoces o auriculares.
Además, la música que escuchamos en nuestros dispositivos es de muchísima mejor calidad que la que tengamos que producir empleando nuestro cuerpo. Sacar una canción para que se escuche como la que está grabada es demasiado esfuerzo. Entonces, ¿para qué molestarnos de una vez? Solo ponerla ahí en Spotify o en YouTube o en cualquiera de esos servicios. La música pregrabada nos vuelve consumidores más que creadores. Pero la cultura del consumo va marcando nuestros hábitos. ¿Cuál es el gran problema con esto? Si la música pregrabada afectara solamente nuestras actividades de ocio, no hay problema. Está bien que eso lo afecte en su rato libre cuando usted esté escuchando alguna otra canción que no sea de aquí de la iglesia. Pero el problema es que la reorientación de nuestra vida musical hacia el consumo nos está privando de algo más profundo, de una forma fundamental de alabanza. ¿Por qué? Si usted se recuerda, al principio de este estudio dijimos que el propósito principal de una familia es desarrollar juntos sabiduría y carácter para poder tener una buena comprensión del mundo y la capacidad de actuar fielmente ante él. Necesitamos sabiduría y coraje para poder poner a la tecnología en su lugar y disfrutar de las cosas que hay en este mundo. Pero cuando tenemos o cuando estamos siendo fomentados por esta cultura de consumo, no podemos desarrollar esa sabiduría y coraje porque nos enmarca en nuestros propios espacios. Toda familia que está preocupada y que quiere adquirir esta sabiduría y coraje, tiene que formar parte de una comunidad más grande que ella misma. Una comunidad que nos lleve a nosotros a comprender la belleza y el quebrantamiento del mundo a un nivel más profundo y que nos llame a mejorar nuestro carácter de una forma que jamás podríamos haber imaginado. La convicción cristiana es que esa comunidad que nos permite eso, que nos permite desarrollar esa sabiduría y coraje, saliendo de nuestra zona de comodidad y comprometiéndonos con estos esfuerzos para crear cosas con nuestra propia imaginación y creatividad y nuestro propio esfuerzo. Esa comunidad que nos permite estas cosas es la iglesia. Y lo más distintivo de la iglesia, aquello que más desarrolla sabiduría y coraje desde la infancia hasta la vejez, es que la iglesia nos llama a adorar a Dios que nos hizo a su imagen. ¿Se acuerda? Hablamos que el canto es las tres razones por las que el canto es importante. El canto es el camino a la sabiduría, el cambio desarrolla verdadero coraje porque nos ayuda a nosotros a desarrollar cosas que por nuestra propia cuenta no hubiéramos sido capaces de desarrollar. Hablamos de sacrificio, el amor, el arrepentimiento y todas esas cosas. Y también la alabanza nos presenta la vida verdaderamente como es. Entonces, si la alabanza es esto, el camino a la sabiduría, el camino al coraje, y nos muestra una vida verdadera, lejos de el entretenimiento mundano y la vanidad del mundo, entonces el lugar donde nosotros podemos practicar la alabanza para encontrar sabiduría, coraje y la vida verdadera es la iglesia. Es la iglesia. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Con la música pregrabada y con el contenido pregrabado, no necesito la iglesia. Me quedo en mi casa, escucho el sermón a la hora que me dé la gana, escucho las alabanzas y los coritos que más me gustan, y entonces me convierto en un consumidor más que un participante. ¿Se da cuenta? Y esa es la conexión acá. Esa es la conexión acá. Haber perdido la capacidad de cantar y de que el canto representara un elemento integral de nuestra vida en comunidad, hace que perdamos esta habilidad fundamental de ser la iglesia. Porque cada uno está sumido en su propio mundito, en su propio reinito.
si queremos que nuestras familias desarrollen esa sabiduría, ese coraje y esa cosmovisión verdadera de la vida, tenemos que ser parte de la iglesia. Tenemos que venir a la iglesia y tenemos que enseñarles a cantar. ¿Por qué es importante enseñarle a nuestra familia a cantar? Porque cantando, nosotros estamos formando en ellos ese camino hacia la verdadera sabiduría, ese camino hacia el verdadero coraje y esa cosmovisión de la vida verdadera. La comunidad judía sabe esto. Tan pronto como ellos fueron llamados a ser el pueblo de Dios, estas cosas se les fueron enseñadas. Las palabras centrales de la alabanza de Israel están directamente relacionadas con la vida familiar. Deuteronomio 6, del 4 al 9, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los judíos tienen este concepto bien en la mente y saben que esto es importante para enseñar a nuestros hijos a alabar a Jehová. Ellos agarran esta oración y la escriben en un papelito que luego meten en una caja y lo pegan en el dintel de la puerta, que se llama mezuzá. Y esta oración está ahí para recordarles esto, que tienen que enseñar a sus hijos en el contexto del hogar cómo ellos tienen que alabar a Dios. El papel protagónico del hogar para recuperar el canto. El hogar es el lugar donde empieza la alabanza al Dios verdadero. No es la iglesia, es en el hogar. ¿Usted quiere que sus hijos se comporten bien en la iglesia? Enséñeles en la casa. ¿Usted quiere que sus hijos adoren a Dios cuando ya no estén con usted? Enséñeles en su casa. Porque lo que le enseña a usted en su casa va a estar con ellos por toda la vida. La casa es donde recordamos y recitamos la palabra de Dios. Es donde aprendemos a responder a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente. Y aunque no está explícito en la lectura que leímos de Deuteronomio 6, la mejor manera en la que nosotros podemos aprender a alabar, tanto en el hogar como en la casa, es a través del canto. Mire, la manera más fácil de enseñarle a un niño las verdades de Dios es cantando. Y hay hermanos que tienen actualmente la práctica de hacer de un versículo una canción para que los niños aprendan a memorizar un versículo. Y es impresionante, la mente de ellos es tan fresca que se recuerda de esas cosas por toda la vida. Lo que se aprende siendo niño marcará nuestra mente y nuestro corazón por toda la vida. Es evidente que alabar es más que cantar. Alabamos al Señor con nuestras ofrendas, alabamos al Señor con nuestro servicio, alabamos al Señor con la predicación y con la oración. Pero hay algo en el canto que es fundamental para la alabanza, tanto en la comunidad judía como para los cristianos. Porque el canto es el origen y ha sido el origen de muchos avivamientos verdaderos. Vamos a quedarnos hasta acá, mis hermanos, por razones de tiempo, y en la próxima clase vamos a ver cómo el canto ayuda a hacer que nos podamos esforzar, hacer que nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma estén sincronizados para adorar consciente y sacrificialmente a nuestro Dios. Así que vamos a orar en esta mañana para terminar y voy a pedirles que nos pongamos de pie.
para terminar con nuestra clase. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos gracias porque en tu bondad infinita has permitido, Señor, que podamos escuchar esta lección tan importante para nosotros. Escuchar, Señor, la importancia del canto en nuestra vida personal, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar y en el contexto de nuestra iglesia. Permítenos ahora, Señor, que podamos entender la necesidad que tenemos de poder cantar juntos como iglesia, de poder recuperar, Señor, esta habilidad que se ha perdido a causa de la tecnología omnipresente, Señor, y el paradigma cultural que nos vuelve consumidores más que participantes activos. Señor bendito, que el canto pueda prevalecer en nuestras vidas y en nuestras familias para enseñar a nuestros hijos las verdades fundamentales acerca de ti, acerca de nosotros, nuestro propósito y del mundo que nos rodea. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.